Bien, buenos días. Vamos a reiniciar el seminario en el que hoy vamos a abordar la tercera parte dedicada a las órdenes mendicantes castellanas, el fraile y el convento. Para hablar de la regla y la orden de San Agustín en el antiguo régimen, tenemos con nosotros al doctor Yura Andrades. José María es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Se doctoró con premio extraordinario, si no recuerdo mal, en el año 86. Ojalá. 96. Y además con premio extraordinario en su tesis doctoral, creo que la defendió en febrero del 96. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Yo estuve allí, ¿de acuerdo? Por eso lo recuerdo, ¿no? Y luego aludiré yo a algo que se dijo en aquella tesis, y bien, como siempre, ¿no? Él ha sido profesor de la Universidad de Sevilla entre el año 85 y 93. En la Universidad de Sevilla forma parte de los profesores que inician la andadura de la Universidad de Huelva, donde sigue como profesor entre el año 93 y 98, y con posterioridad se traslada a la UPO, a la Universidad Pablo Olavide. Desde el año 98 hasta en la actualidad él es profesor titular, ¿no? Él ha desempeñado distintos cargos académicos, habiendo colaborado como director y como docente, además de en su universidad o en sus distintas universidades, en diversos cursos de posgrado en España, en Colombia, en Ecuador y en Francia. Es director del grupo de investigación CEIRA, un grupo con bastante antiguo, con solidez, el Centro de Estudios e Investigaciones de la Religiosidad Andaluza, dentro del PAI, del Plan Andaluz de Investigación. Colabora en distintos proyectos de investigación, aparte de dirigir proyectos de investigación autonómicos, nacionales e internacionales. Es autor de varios libros, eso ustedes lo pueden seguir en Internet sin ningún tipo de problema. Tiene más de medio centenar de publicaciones entre artículos y aportaciones científicas a congresos, siempre relacionadas con la realidad medieval andaluza, y entre estas publicaciones destacan las relacionadas con las órdenes mendicantes, las cofradías o la religiosidad femenina, el caso de las beatas, pero también la organización social y el espacio, la organización social del espacio y los sistemas de poblamiento. Sin más, y aparte de decirle que José María y yo somos compañeros de promoción, por eso nos conocemos desde hace mucho tiempo, él se va a referir, nos va a hablar, y lo hará bien, como sabemos que lo hace, nos va a hablar de la regla y la orden de San Agustín en el antiguo régimen. Cuando quiera, José María. Muchísimas gracias, José Leonardo, por tu cariñosa presentación, como siempre. Porque en este caso podemos decir que somos compañeros y a pesar de ello amigos, desde antes de que yo leyera la primera tesis que me han adjudicado. Es decir, que llevamos una larga trayectoria de buena amistad, con amigos comunes muy queridos además por los dos. Hoy venía comentando a Esperanza, bien, una buena compañera, y a lamentablemente fallecido Luis Sala. Para los de Sevilla es un librero famoso de la librería Céfiro, muy cerca del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Escuela de Estudios Hispanoamericano de Sevilla, y un referente para el mundo de la historia en la ciudad sevillana y en su entorno. Así que nada, muchísimas gracias. Y siguiendo con las gracias a Antonio Ramos Millán, a Francisco Salvador Ventura, a Pedro Aguado de Hoyo y a María Dolores Pérez Murillo, por darme la oportunidad de estar hoy aquí acompañándolo a ustedes para hablar de un tema que, a pesar de que he trabajado en algunas ocasiones de manera colateral, nunca me había centrado en él, que es la orden de San Agustín, en ese concepto de antiguo régimen que hemos dejado laxo, incluyendo Edad Media y Edad Moderna, y hacerlo también de la regla, porque quizás sea lo primero que haya que clarificar, que una cosa es la regla de San Agustín y otra es la OSA, la orden de San Agustín,
o si quieren ustedes la OSEA, la orden de, perdón, OESA, la orden de los ermitaños de San Agustín. Así que esa va a ser mi primera tarea, intentaré llevarlo a buen término en el tiempo que me han dado hasta llegar a centrarnos al final en la presencia de la Orden de San Agustín en el territorio más cercano, el territorio andaluz, y en los años más tardíos del antiguo régimen. Así que gracias a todos, también a ustedes por estar aquí, y empecemos. Me he quitado la mascarilla porque creo que es oportuno, y segundo porque si no ni veo ni nada. La regla de San Agustín, inicialmente creada para el monacato africano, a lo sumo del occidente mediterráneo, creada a fines del siglo IV, inicios del siglo V, ha sido empleada a lo largo de los siglos y de los distintos territorios por distintos grupos cristianos para hacer su vida en común. Fue el código religioso de los premonstratenses, de las distintas casas de canónigos regulares y de canonesas, ya fueran estas reunidas en congregaciones o aisladas, de los frailes predicadores, de los frailes agustinos, de los trinitarios, de la Orden de Misericordia, de comunidades hospitalarias, tanto de hombres como de mujeres, dedicadas al cuidado de enfermos en los hospitales o incluso de algunas órdenes militares. Bien, pero ¿qué es la regla, o mejor, las reglas de San Agustín? El mundo del monacato penetra en la vida de Agustín desde su conversión en Milán en el otoño del año 386 y le facilitó la escritura de sus dos obras o sus dos apartados de obras monásticas más importantes. La Regula a Servos Dei, de quien que bien pudo tener como destinatario a los clérigos del monasterio del propio huerto del obispo de Hipona, y de Opera Monachorum, sobre los monjes que rehuyen el trabajo manual para ganarse el sustento, además de diferentes piezas de las reglas que se han transmitido separadas y que hoy hemos encontrado o podemos encontrar recopiladas y ordenadas a base de un trabajo no de ese tiempo, sino de un trabajo que hemos hecho los historiadores y que han hecho los sistematizadores de los mismos. Por lo tanto, la regla de San Agustín es un complejo de escritos que la tradición ha atribuido a San Agustín y que ha sido una referencia de la vida monástica, como hemos dicho, para numerosas comunidades de consagrados desde el siglo V hasta nuestros días. Y lo primero que hacemos es una crítica textual. ¿Qué dice la regla? Pues bien, esa crítica textual se complica por dos factores. El primero, por el hecho de que tienen que pasar más de 100 años desde la muerte de San Agustín hasta que encontremos la primera noticia sobre que San Agustín escribió alguna vez una regla monástica. Y eso lo encontramos justamente en el texto de otras reglas, las de Eugipio, fechadas en torno a inicios del siglo VI. Eugipio muere en el 533. Y el segundo de los factores de dificultad para la crítica textual es que nos tenemos que referir en plural a la doctrina de San Agustín sobre la vida en común del clero, porque en efecto no se trata de la regla, sino de las reglas agustinianas, y son ese conjunto de reglas las que se han transmitido hasta conformar en distintas divisiones y distintos análisis un total de 9 piezas, lo que conlleva no pocas dificultades de autenticidad y de datación de cada uno de estos fragmentos. La regla de San Agustín además se ha conocido con múltiples nombres. Los términos más antiguos es regula prima, regula secunda, regula tercia, pero últimamente se ha consensuado seguir la terminología de las investigaciones de Luc Berenhem,
que tiene nombre de central holandés y que ha puesto en circulación. Si seguimos sus especializadas indicaciones, pues podríamos distinguir 4 reglas para hombres y 5 reglas para mujeres, que resumidas podíamos establecer una división al menos de 3 grandes grupos y 6 en su conjunto. Esas divisiones, la primera es la Objutgatio, que es la carta 211 dentro de las cartas de San Agustín, que está dirigida a las vírgenes del monasterio de Hipona. Está fechada en el año 423 y, como les digo, dirigida a un monasterio que en principio había sido regido por la hermana de San Agustín y en el cual aún continuaban viviendo su prima y su sobrina. Su intención al escribirla fue simplemente la de acallar los disturbios derivados de la nominación de una nueva superiora, cosa al parecer excepcional, que hubiera disturbio cuando se elige una nueva superiora, y al mismo tiempo aprovecha la ocasión para explayarse sobre las virtudes y las prácticas esenciales para la vida religiosa. Se diserta Agustín sobre la caridad, sobre la pobreza, la obediencia, el desapego del mundo, la división del trabajo, los deberes mutuos de superiores e inferiores, la caridad fraternal, la oración comunitaria, el ayuno, la abstinencia, el cuidado de los enfermos, el silencio, la lectura. Es decir, da un conjunto de recomendaciones a las religiosas que le pudieran servir de base para sobrellevar un asunto puntual, un problema de enfrentamiento en el seno de una comunidad cercana. La segunda es el Ordo Monasteri. Es un breve escrito de carácter disciplinar y litúrgico que solía acompañar a la regla de San Agustín hasta mediados del siglo XII y que algunos atribuyen, y con mucha razón, a Alipio. El Ordo Monasteri es un reglamento, un directorio, es práctico, es conciso, técnico, porque intenta acercar la sabiduría y el sentir de la disciplina al comportamiento externo. Por lo tanto, requiere un fino sentido del espíritu de la ley, como lo tiene Alipio, que al fin y al cabo era un profesional del derecho. Por tanto, hemos de pensar que esta que es la regla de San Agustín, en realidad, pues, no es la regla de San Agustín, sino que está incorporada en el conjunto de reglas de escrito, pero debe de pertenecer, al menos en una redacción inicial, a Alipio, como he dicho. El tercero es el Preceptum. Y ahí sí aparece la pluma de Agustín de Hipona. Equivale a la regula tercia de la terminología tradicional, o también aparece como regula recepta, con una pequeña introducción de la primera frase del Ordo Monasteri. El Preceptum, frente al Ordo Monasteri, es más amplio y doctrinal, es escriturístico, neumático, corresponde mejor a una regla de vida monástica y de acuerdo perfectamente con las ideas y el espíritu de Agustín, porque hemos de indicar que este sí está en el espíritu de Agustino. Y después, combinaciones. El Preceptum Longius, que es una combinación de las dos anteriores, la Regula Informatio, que es la versión femenina del conjunto de la regla, la Regula Recepta, que es la que se va a extender a partir del siglo XII. Contiene el Preceptum, es decir, el espíritu de San Agustín, y la primera parte del Ordo Monasteri, la primera parte de la sistemática de la vida monástica. Y es el resultado de la fusión de las dos por obra de un tercero, de Yvonne de Chartres, en la primera mitad del siglo XII, célebre canonista e impulsor de una manera de vivir la regla de San Agustín, que es la de la vida regular de los clérigos. A eso hay que sumarle dos sermones, el sermón 355 y el 356, que no forman parte de la regla, pero sí dotan de ese espíritu bien estudiado por López de Cilleruelo y que son relativos a la pobreza y a la vida en común de los clérigos. El primero de los sermones, el 355, de Vitae Moribus Clericorum Suorum, intentan disiparse las dudas que tienen
los fieles de Hipona en contra de los clérigos que llevan una vida monástica junto con él en su residencia episcopal. La lectura minuciosa de estos sermones desvela que el obispo y sus sacerdotes seguían una pobreza estricta y se apegaban al espíritu de los apóstoles y de los primeros cristianos usando el dinero de forma comunitaria. Y eso es lo que conocemos como regla apostólica. San Agustín, en ocasiones, no obstante, a pesar de que aboga por la comunidad de bienes y la pobreza, es más laxo en cuanto a la vida de los religiosos y a sus obligaciones, porque hay que aspirar a un fin último, pero lógicamente con cierta moderación y en función de la capacidad de cada uno. El otro texto responde a la conducta de los monjes que se entregaban al ocio bajo el concepto de que necesitaban más tiempo para la contemplación y entonces no hacían nada. Y es justamente un tratado de Opere Monachorum en el cual demuestra, en base a la autoridad de la Biblia, el ejemplo de los apóstoles y la exigencia al monje de que la contemplación es compatible con el trabajo arduo y duro. El resultado de esto es que tenemos grandes líneas de lo que es la vida monástica según las reglas de San Agustín. Siguiendo a Rafael Lascano González, podríamos resumirla o enunciarla como comunidad de vida y de bienes, oración común en tiempo señalado, ayuno y abstinencia. No se prohíbe ver a las mujeres, pero sí fijarse en ellas, es decir, mirarlas, no verlas, no importa, pero mirarlas sí. Desprendimiento personal en el vestido, en la manera de expresarse, de andar, de comportarse, para evitar posibles roces comunitarios, el cuidado de la despensa, de los distintos oficios, la obediencia sin resistencia interna y, como no, la promesa de salvación en Cristo, que sería el último de los rasgos. Bien, basado en estos pilares, el monacato agustino, laxo, como ven, poco definido, pues empieza un rápido crecimiento. El primero con Alipio, el que hemos visto que ya había participado, el obispo de Tagaste, que funda un monasterio de clérigos. Leporio y Bernabé le siguen, Evodio, todos en el norte de África, Severo, Milevi y San Posidio, obispo de Calama, que también establece. Y a partir de ahí, pues podríamos decir que da un salto, sobre todo la carta 211, la que le escribe a las monjas para indicarle cuál es el camino, que va a ser tenido en cuenta por San Benito, incorporándose como un elemento más dentro de la regla de San Benito y extendiéndose en el sur de la Galia. No les voy a hablar de este monacato que aparece en el sur de la Galia. En el día de ayer vimos distintas maneras de ver y de seguir la vida monástica, pero prácticamente el monacato agustino, o la manera de vivir según San Agustín, pues pasó a ser una parte más del Code Regularum de Benito Aniano, es decir, la regulación de las distintas posibles reglas que circulaban de monasterio a monasterio y que uno tomaba como elemento, como una especie de catálogo de reglas para ver cuál o cuál no podía ser más útil en un sitio y en otro. Y aparecen pues rastros de San Agustín en distintas reglas por todo el occidente medieval, alto medieval, pero de manera muy corta. Porque prácticamente la regla de San Agustín hasta el siglo XI fue seguida de manera secundaria y de manera indirecta. Hemos de tener en cuenta la reflexión sobre la tendencia a la unidad del monacato occidental. Es decir, en estos siglos la Iglesia romana está intentando fortalecer la institución papal y para ello se une a una administración, que es la administración carolingia, de la cual forma parte sustantiva, puesto que son los elementos cultos y capaces de escribir y de leer en esa administración. Y esa administración carolingia y ese fortalecimiento de la institución
de un conjunto de territorios amplios y heterogéneos lleva a la uniformalización. Por lo tanto, se emprende por los poderes religiosos y civiles para acabar con las distintas diferencias, entre ellas las del monacato, una unidad. Y hay que elegir una regla. La regla que se elige por parte del papado romano y por parte del Imperio carolingio es la regla mediterránea de San Benito. Ni las orientales, ni las celtas, ni las norteafricanas, ni las hispanas, la regla de San Benito. Y por lo tanto, todo el conjunto de reglas que se habían adaptado a realidades regionales, pues tienen que ir desapareciendo y siendo sustituidas por la regla benedictina en sus distintas variantes y en su distinta manera, pero al fin y al cabo benedictina. Eso no quiere decir que no queden focos de otro tipo de monacato, pero en un elemento absolutamente menor. ¿Y cuándo empieza entonces la difusión de esta regla de San Agustín o estas reglas de San Agustín? Pues en el siglo XI. Especialmente cuando lo adoptan las comunidades de canónigos regulares. Ahora daré un pequeño ejemplo para ver si somos capaces de distinguir unos de otros. Primero en Francia y a partir de Francia como eje en el resto del territorio europeo. Desde tiempos de Luis el Piadoso se distingue entre una forma de vida monástica. Luis el Piadoso es hijo de Carlomagno, por lo tanto estamos a inicio del siglo IX, ahí nos situaríamos. Forma de vida monástica y otra forma de vida que es la canonical, forma de vida regular dentro de la tradición de la Iglesia, la que hacía Agustín de Hipona con el conjunto de sus presbíteros en el norte de África, hacer vida en común siguiendo un canon, una regla. Esa es la vida canonical. Y hay un pasaje del Pseudo Turpín, incluida en el Liber Santi Jacobi, el libro de Santiago, que hoy justamente celebramos su festividad, en el cual Carlomagno explica a un rey musulmán, que de esto no entiende nada, los diferentes tipos de clérigos en función de los hábitos. Leo el texto por clarificador, es muy conocido y muy citado. Aquellos que ves vestidos con mantos de un solo color son los obispos y sacerdotes de nuestra religión, que nos enseñan sus preceptos, que nos asuelven de los pecados y nos dan la bendición del Señor. Los que ves con hábito negro son los monjes y abades, más santos que aquellos, los cuales nunca cesan de implorar, es decir, reza, por nosotros la majestad del Señor. Los que ves con hábito blanco se llaman canónigos regulares, los cuales observan las reglas de los mejores santos e igualmente oran por nosotros, igual que los de hábito negro, y cantan las misas matutinas y las horas del Señor, igual que los que van de hábito de un solo color. Así que a partir de inicios del siglo XI, por razones que ya hemos aducido al analizar la implantación del monacato benedictino como homogeneizador del monacato occidental, se dispusieron que si los monjes seguían la regla de San Benito, pues los canónicos siguieran la regla de Crodengango de Met. Bonito nombre para un niño, se lo propongo. Esa es prácticamente derivada en su totalidad de la regla de San Benito y no se encuentra en ella prácticamente ningún rastro de influencia agustina, alguna pequeña mención, pero poco más, las cuales puede considerarse como una verdadera constitución de canónigos regulares. Así que tampoco por esta vía antes del siglo XI. Esa es la regla que se difunde por las catedrales del Imperio carolingio, intentando compaginar vida ascética y vida en común, propiedad privada y mantenimiento de vida comunitaria, pero la regla no sirve y muchos de esos cabildos acaban llegando a secularizarse y a vivir en sus propias casas con prácticamente ninguna vida en común. Por lo tanto, a partir del año 1059, el Concilio de Letrán intenta
aprobar una estricta vida en comunidad. Y para ello, para recuperar esa vida en común, abandona la regla anterior y siguen, y para ello proponen, un movimiento de reforma que acabe con el nicolaísmo, que acabe con la simonía, con los dos grandes males que tenía la Iglesia en ese momento, y inspira vuelta a la tradición apostólica y la renuncia a toda propiedad privada. Y como consecuencia de ese giro reformista, es decir, en el proceso de reforma del conjunto de la Iglesia, para reformar el clero secular diocesano más vinculado al obispo, se opta por una regla que es la regla de San Agustín. Y es a partir de este momento cuando las primeras comunidades de canónigos optan por seguir los preceptos, no las reglas, porque reglas hay muchas, los preceptos sobre todo de los sermones 355, el que hablaba de cómo vivían ellos en el huerto de Hipona, y el 356 de que hay que trabajar a pesar de que se sea contemplativo, ¿no? Y por lo tanto ese movimiento empieza a desarrollarse, unido a lo que se conoce como reforma gregoriana en el conjunto de la Iglesia, y da lugar a la fundación de capítulos regulares a lo largo de toda la Europa latina, que fueron especialmente numerosos y prósperos durante toda la Edad Media. Pues bien, a inicios por lo tanto, de ese siglo XI, pues ya empezamos a contar con el desarrollo de algunos de ellos. En el año 1039, 4 canónigos de la Catedral de Aviñón pues decidieron fundar un monasterio, el monasterio de San Rufo de Aviñón, que adoptó la regla de San Agustín, siguiendo uno de sus textos. No toda la regla completa, no el conjunto de las 9 partes a las que hemos hecho referencia anteriormente, sino solo el praeceptum, es decir, lo que reflejaría el pensamiento más agustiniano del conjunto de la obra. Con ello se recuperaba la vida en común, se prohibían las posesiones de bienes individuales y se adoptaban unas costumbres más austeras, aunque no tan ascéticas como la que establecía la norma benedictina. Sus formas de vida van a ser compiladas por el abad Lietberto, otro bonito nombre, y difundidas en el año 1100 y difundida por numerosas catedrales y canónicas, formando lo que se conocía a partir de ese momento como orden antiguo. Este movimiento de reforma de la vida canonical fue impulsado por los papas, que ya estaban en ello desde el Sínodo de Roma del año 1059, así que Gregorio VII y Urbano II alentaron esta reforma con propuestas diferentes. El mismo Urbano II propone no solo seguir la regla de San Agustín, sino también la regla de San Jerónimo como ejemplo para este conjunto de canónigos. Así que a partir de esa fecha, 1100, 1080, 1050, pues las menciones a las reglas de los canónigos de San Agustín, ahora sí, San Agustín, se multiplican por todo el ámbito europeo latino. No se trata de un texto concreto, no se trata de ningún conjunto normativo, sino de distintas obras que Agustín de Hipona había ido recopilando sobre la vida monástica o que formaban parte de sus recopilaciones, así como de las tradiciones sobre la misma. Entre esas reformas he de destacar la de los canónigos regulares, impulsada por Norberto de Chantin. Tras fracasar en un intento de reforma, como digo, los cabildos habían abandonado, se habían secularizado, habían abandonado la vida en común, tras fracasar en un intento en su propio cabildo, el de Chantin, y después de una etapa de ermitaño, interesante, predicador errante, también interesante, funda un monasterio en Premontrés, en el año 1120. Y allí surgió la regla de San Agustín conforme a una interpretación más rigorista, la que se denomina orden nuevo, inspirada no en el praeceptum, no en el pensamiento agustino más puro, sino inspirada en el orden monasteri de Agustín o de Alipio, como ustedes quieran. Y por lo tanto, ese orden antiguo es mucho más rigorista, mucho más ascético, mucho más parecido a lo que sería el benedictismo. Así que orden antiguo, orden nuevo,
los de San Rufo de Aviñón o los premostratenses, fueron las dos interpretaciones más difundidas de las reglas de San Agustín y sus dos grandes puntos de referencia. Al igual que hubo, dentro del monacato benedictino, y ese sí no es más conocido, también distintas formas de vida. La cluniacense o la cisterciense, por poner solo dos ejemplos, eran una más de las muchas formas de interpretar la regla de San Benito, que sirvieron para formar grandes comunidades y marcar incluso episodios. Pero cada una de estas reglas, antiguas o nuevas, praeceptum, orden monasteri, premostratense o de Aviñón, tenían la multiplicidad de adaptaciones a cada una de las necesidades concretas de cada una de las comunidades de clérigos que las seguían. En algunos casos, los que siguen esta regla pues son las canónicas catedralicias, que eran para los que estaban pensados, con otros grupos de presbíteros que asumían el cuidado pastoral de una o varias parroquias. En otras ocasiones, un conjunto que seguía la atención de los pobres, de los enfermos, de los peregrinos, en hospitales o en otros campos de activación. Se encontraban al frente de algunos centros de peregrinación. También, como no, pues vamos a verla aparecer en las órdenes militares como la de San Juan del Hospital o la de Santiago de España. De todas esas adaptaciones, ¿cuáles son las que yo les quiero marcar y las que más me interesan para no irnos fuera de tiempo? Pues la orden de San Rufo de Aviñón, a la que ya hemos hecho referencia, recuerdan, 1039, adaptando la regla de San Agustín mediante el precepto. ¿Cómo se difunde en el ámbito de la península ibérica? Por ir acercándonos al territorio donde tendremos que ir llegando. Pues desde el año 1080 vemos que penetran por Cataluña, donde empiezan a aparecer monasterios filiales y empiezan a influir en la forma de vida de otros muchos que no son filiales, es decir, son una especie de ejemplo copiado. Ese proceso en el conjunto ha sido bien estudiado por José Antonio Calvo Gómez, y en el Reino de Castilla, pues aparte de la Catedral de Burgos de Osma, a la que haré referencia más adelante, pues son rufonianos los monasterios de Santa Leocadia, San Vicente de la Sierra en Toledo, el León en 1155, el Cabildo de San Miguel de la Escalada, que vimos ayer algunas, se fueron adscribiendo a la abadía francesa. Primer grupo. Segundo grupo, los canónigos regulares del Santo Sepulcro. Esos nacen en el Reino de Jerusalén para atender la basílica del Santo Sepulcro, y desde ahí pues se difunden hacia la Europa occidental y llegan a la península ibérica en el año 1126, nuevamente en el ámbito de la Corona de Aragón. Primero en Santa María del Prat del Rey, en Barcelona, y después en Aragón, Navarra, llegan a Castilla, León, Toro, Zamora, pero se sitúan prácticamente en el territorio más cercano al Camino de Santiago. Un tercer grupo sería el de los canónigos regulares del hábito de San Antón. Surgen a fines del siglo XIII en Francia como un hospital en Vienne, de ahí el término que también reciben, en un hospital que se especializó en los efectos del fuego de San Antón. Es una erisipela, que el cuerpo se pone rojo por la falta de proteína que rompe los capilares sanguíneos, y por lo tanto el cuerpo parece que está echando fuego, que es el fuego de San Antón, y como lo que le falta es proteína, pues la mejor manera de acabar con ello es darle proteína al enfermo, y la mejor fuente de proteína conocida en Europa es una cosa que se llama el cerdo. Así que están los cerditos de San Antón, que son los que van a acompañar. En Castilla llegan más tardíamente, en el siglo XIV, en 1302 entra Castroverí, y aparecen en Andalucía y en Murcia. También han sido bien estudiados por José Antonio Calvo. Los premostratenses, de los que hemos hablado, que tienen muy escasa presencia en la corona de Castilla, van a ser apoyadas en Aragón por los condes de Urgel y en Castilla por los Lara, una de las grandes familias, con dos pequeños monasterios, el de Retuerta y el de la Vid,
también situado en el Valle del Duero. Y las órdenes militares, la de San Juan del Hospital, son hospitalarias, por lo tanto siguen esa regla, y la de Santiago es una orden hispana que parece que también siguió la regla de San Agustín, pero con una fuerte influencia benedictina y con una necesidad, la de adaptar la regla a las características de sus miembros, permitiendo que pudieran estar casados y, por supuesto, permitiendo también algunas licencias para participar en los acontecimientos bélicos. Nace en 1170 como cofradía de caballeros y se va a ir transformando hasta conformar lo que todos conocemos como la Orden de Santiago. Y otro gran grupo que serían los obispos y los canónigos. Y de ahí vamos a conocer tentativas de conformar o seguir la regla de San Agustín en el ámbito peninsular, nuevamente por donde habían entrado San Rufo, nuevamente por donde había entrado el Santo Sepulcro, es decir, por la corona de Aragón, y en los reinos peninsulares, pues la presencia es algo menor. Sabemos de intentos por parte del obispo Pelayo de Oviedo, en Santiago de Compostela por Diego Gelmírez, y que se intentaron adaptar las costumbres de los cabildos catedrales y las iglesias de Francia, impulsando alguna sujeción, alguna regla al coro, la manera de vestir, la práctica de la nueva liturgia. Piénsese que estamos importando la liturgia romana, sustitutiva de la liturgia hispana, determinando cómo se debe construir el refectorio y, por lo tanto, modificando la estructura de los edificios, cómo tiene que ser el dormitorio en común y, al mismo tiempo, también fundando, que es lo que me interesa, monasterios. Las primeras menciones ya de regla de San Agustín, no de una regla para canónicos en la corona de Castilla y León, en ese momento, pues aparece en la diócesis de Osma, en el año 1136 y 2 años después en Tui, en Galicia. En Coria, Cáceres, aparece de manera más tardía en 1185, en Sigüenza también en 1144, aunque en Sigüenza aparece la regla de San Agustín y la de San Jerónimo, que era una recomendación que habíamos visto que hacía Urbano II. En el resto de las catedrales se fueron imponiendo estas o otras reglas, pero también con una tendencia clara al abandono de la vida comunitaria, a la secularización, aunque permanecen algunos elementos. Pero me interesa sobre todo el caso de la Catedral de Osma, porque es especialmente interesante, porque es la primera vez que se produce la mención a la regla de San Agustín, en una fecha temprana, 1136, pero sobre todo es interesante porque, según cuenta Jordán de Sajonia, en su obra sobre los orígenes de la orden de predicadores, el obispo Diego de Aceves, el obispo de Osma, muere en el año 2007, es obispo de, 1207, es obispo desde el año 1201, pues restaura la obediencia de la regla en su cabildo, en contra de la opinión de algunos clérigos y canónigos que se habían ido secularizando. Y para reforzar ese modo de vida, pues intenta atraer a nuevos clérigos. Dentro de esos nuevos clérigos aparece un Domingo de Caleruega, que hoy conocemos como Domingo de Guzmán o Santo Domingo de Guzmán, que había estudiado y estaba bien formado en Palencia, en el estudio palentino. Y Domingo, que va a ser Santo Domingo de Guzmán, se convirtió en prior de ese cabildo en 1205, es decir, al que puso al frente de intentar establecer la regla de San Agustín en el cabildo de Osma, es el futuro Santo Domingo de Guzmán. Este Santo Domingo de Guzmán, acompañando a su obispo, pues se va a desplazar al mediodía de Francia para combatir la herejía cátara. Y este es el que acaba fundando la orden de predicadores, la orden dominica. Orden dominica que tiene como regla la regla de San Agustín, a la cual hay que añadir pues una serie de prácticas que reciben el nombre de constituciones. Por lo tanto, lo que tenemos es la aplicación de una regla para canónigos trasladada a una orden mendicante, en una fecha tan temprana como inicios del siglo XIII.
y por motivos que veremos un poco más adelante, también resulta de interés clarificar el caso de León, de la Catedral de León. En el año 1120, coincidiendo con la llegada y el nombramiento del obispo Diego al frente de la diócesis de León, se abordará una gran reforma de la vida del cabildo, que supuso una transformación profunda del mismo al dotarlo de un régimen personal, administrativo y procesal concreto, por lo que a partir de ese momento se rigió la vida de los capitulares, de los canónigos y sus responsabilidades y obligaciones. Y ellos, digamos que viven con el obispo, pero no bajo la tutela del obispo. Un segundo grupo, en el año 1144, se fragmenta y un conjunto de sacerdotes, con autorización del obispo, forman otro cabildo, es decir, se van a hacer vida en común fuera de la ciudad, en el pueblo de Carvajal de la Legua, a una legua de la ciudad de León, extramuro, eremita, fuera de la ciudad, pero cercanos a la misma. Una lengua es lo que se permite poder estar para seguir haciendo vida en el entorno urbano sin necesidad de desplazarse a la ciudad. Y ahí ocupan un convento que había estado ocupado anteriormente por benedictinas y siguieron la regla de San Agustín. Este conjunto de canónigos desplazado al entorno rural es el que en el año 1148 se traslada a la actual colegiata de San Isidoro. Por lo tanto, en León tenemos unos canónigos que siguen la regla de San Agustín por una vía, o una regla muy parecida a la de San Agustín por una vía, con matices, y un segundo grupo que sigue la regla de San Agustín de manera certera, pero no en la catedral, sino en la colegiata de San Isidoro. Así que tenemos que la regla de San Agustín había pasado desapercibida prácticamente en toda la Alta Edad Media y que a partir del siglo XI, pero sobre todo en el siglo XII, se había consolidado. Pero también, por lo que habíamos indicado anteriormente, esa consolidación había llegado a un decaimiento. Vemos las sucesivas reformas. Cuando se reforma algo es porque no funciona. Y llegamos al siglo XIII. Bien, es el momento en el que nace la Orden de los Ermitaños de San Agustín. Ahora ya no la regla, sino la Orden de los Ermitaños de San Agustín. Y permítanme algunas reflexiones antes de entrar en la orden. Las órdenes mendicantes nacen en ese marco histórico, es decir, hasta ahora hemos tenido, ¿recuerdan las palabras de Carlomagno al musulmán? Pues tenemos los curas, para entendernos en un lenguaje genérico, los curas, los monjes y los capitulares, los canónicos, los que atienden las iglesias, pero haciendo vida en común. Y las órdenes mendicantes son otra cosa. No son ni monjes, ni son curas, ni tampoco son canónigos que atienden un servicio puntual. Hacen todas esas cosas y alguna más. Por lo tanto, en el siglo XIII, cuando nacen las órdenes mendicantes, las mismas son reflejo y muestra de lo que se acontece en el seno de la Iglesia. Y la Iglesia tiene en ese momento tres grandes problemas. Los voy a definir así, sin entrar en mucho más. La burguesía, que rompe con las estructuras sociales, porque son gente que no oran, no laboran, o sí oran y sí laboran, pero no son tampoco velatores, es decir, rompen lo que es el concepto, no la realidad social, que es compleja en todo momento, pero el concepto lo rompen y por lo tanto hay que ajustar a esa burguesía y a su mentalidad a la realidad de la Iglesia. El segundo es la pobreza. Hemos visto una y otra vez insistir en el tema de la pobreza y no cuajar. Y el tercero, la aparición de herejías, fundamentalmente la herejía albigense. A esos tres grandes problemas se aportan dos grandes soluciones. El primero, el Cuarto Concilio de Letrán, del año 1215. Ese concilio de Letrán es más efectivo en la letra que en el contenido. Mucha palabra, poco sustancia.
Y el segundo de las soluciones, que no la aporta la Iglesia institución, no la aporta la jerarquía eclesiástica, la aporta Iglesia conjunto de fieles, las órdenes mendicantes. Son las órdenes mendicantes las que aportan el espíritu necesario para adaptar a la Iglesia a unas nuevas realidades, que son la realidad de la burguesía, de la pobreza y de la herejía. Así que hay un nuevo espíritu, y ese espíritu mendicante se concreta en tres grandes ejes. Hay tres problemas, tres ejes. El primero, el amor al pueblo y la identificación con el mismo, que se manifiesta por la sustitución del dominus, del don Periñón, es un abad, y por lo tanto el dominus, señor, por un término nuevo, el frater, el fraile, el hermano. Por lo tanto hemos pasado de ser señores a ser hermanos. Y así aparecen los títulos de la nueva orden, en las vivencias, los vestidos, se visten igual que sus coetáneos, es decir, el hábito franciscano es el hábito que se usaba en Asís en el siglo XIII por el conjunto de la población, y mantener una vida activa frente a la contemplativa. El segundo rasgo es el amor a la pobreza y a la humildad, individual y colectiva, interna y externa. No solo hay que ser pobre, sino parecerlo. Y el tercero, la lucha contra la herejía, con un doble factor: favorecer con sus actitudes la visión de la Iglesia alejada de los vicios. Por lo tanto, no toda la Iglesia es igual. Hay una Iglesia que no peca, que no se aparta de la senda. Y dos, atacar y desmontar los argumentos heréticos a través de la formación intelectual y de la predicación, llegando ahora a predicar a masas populares. Un nuevo concepto que es el cuantitativo. No solo se trata de convencer a la cualidad, sino convencer a la cantidad. Hay que predicar para más, para todos, no solo para algunos. Esos tres elementos entran en distinta proporción en función de las distintas órdenes. Los franciscanos, el rasgo principal, se va a hablar a continuación de algunos aspectos de la orden, lo dejaré ahí, es simplemente el de la pobreza y el amor o simpatía al pueblo. Se llama la orden de los hermanos menores. Privación de bienes morales, fama, prestigio, dignidad. El ideal franciscano es Cristo, Cristo pobre, Cristo crucificado, Cristo humillado. Hay que parecerse a ese Cristo. Segundo, los dominicos. El título que tiene la orden, conocemos como dominicos, pero es Orden Predicatorum, la orden de los predicadores. Por lo tanto, son los auténticos atletas de la fe, lumbreras del mundo, tienen que estar preparados intelectualmente para combatir la herejía. Y los agustinos, que también forman parte de este grupo. ¿Cuál es el rasgo característico de los agustinos? Para empezar, los agustinos no fueron una orden mendicante hasta la expedición de la bula Licet Ecclesiae, con la que se consuma la Gran Unión. Ahora veremos algunas cosas. El 9 de abril del año 1256, el Papa Alejandro IV confirma la Gran Unión de los agustinos, declarándoles orden mendicante, como los dominicos y franciscanos, declarándoles órdenes mendicantes, es decir, los obliga. Y a partir de la bula Licet Ecclesiae Catholicae, pero de hecho la unión había sido ya decretada anteriormente por el Papa Inocencio IV con la bula Incumbit Nobis del año 1243, en la que, de ahí el origen de la orden de los ermitaños de San Agustín, invitaba el Papa a numerosas comunidades de la Toscana que hacían vida eremítica a unirse en una orden religiosa, en una sola. Había muchos eremitas, cada uno a su manera. Únanse ustedes en una sola regla, con una sola vida, la de San Agustín, y a partir de ahí desarrollen ustedes
no un conjunto de eremitorios, no, una orden. Sométanse a norma. Es lo que hace de la mano del cardenal Riccardo degli Annibaldi, que es el que lleva a cabo el proceso de unión. Por lo tanto, podemos partir de que la unión podía ser un deseo de los ermitaños, pero con seguridad absoluta lo que es un deseo de la Santa Sede, que pone en marcha uno de los logros del Concilio de Letrán, que es intentar encauzar todo el movimiento eremítico que se venía desarrollando en el seno de la Iglesia desde el siglo XI. Hemos visto como muchos de estos canónigos se van a sitios alejados, se pierden, se van a lugares remotos dentro de la Iglesia. Por lo tanto, lo que hay que intentar es reconducir todo ello, intentando que esa expansión religiosa que se expresaba por el conjunto de los fieles lo hiciera siguiendo la estricta pobreza, la plegaria sencilla, la predicación, es decir, lo que eran los nuevos tiempos propios de las órdenes mendicantes, y a partir de ese momento de que se introduce ese elemento forzado o al menos querido por la Santa Sede, empiezan a aparecer esa orden de San Agustín. Pero una cosa es intentar imponer un sistema y otra cosa es conseguirlo. Así que los agustinos sufrieron una importantísima crisis de adaptación desde un modo de vida que es la eremítica a otro modo de vida que es la mendicante. Es decir, había que predicar, había que entrar en contacto con el pueblo, con las masas. Así que a mitad de camino algunos se fueron quedando y no todos siguieron. Todavía en el siglo XIV hay que insistir en que realicen vida dinámica y vida de apostolado, que salgan de sus conventos y que vayan a las ciudades, que vayan a predicar la doctrina, que vayan a asistir al pueblo. Así que esa dualidad entre lo eremítico y lo mendicante se manifiesta de dos maneras. Una, con la implantación de la orden siempre extramuros de las ciudades, casi en todos los casos extramuros de las ciudades. Y un segundo elemento, un contacto escaso y un contacto poco definido con el conjunto de los fieles. Así que como no tenían una definición muy clara de sus cometidos, resultado de ese origen misceláneo, pues estaban entre lo eremítico, estaban entre lo cenobítico, estaban entre lo mendicante y no eran nada. Parece oportuno marcarles al menos algunas señales que da Ángel Martínez Cuesta sobre lo que hemos conseguido hasta ahora. Primero, la orden de los ermitaños de San Agustín no entronca directa ni indirectamente con las fundaciones del santo, dice Ángel Martínez Cuesta. De hecho, no entroncan tan directa ni indirectamente que la vida religiosa de San Agustín fue durante mucho tiempo motivo de disputa entre los canónigos regulares que hemos visto y los ermitaños de San Agustín, reclamándose cada una de las dos familias que son los verdaderos y genuinos herederos de San Agustín. No se trataba de un hecho histórico, no se trataba de demostrar nada, se trataba de mantener una prelación en muchas ocasiones en cuestiones protocolarias y de desfiles procesionales. ¿Quién iba primero? Porque era más antiguo. Tal fue el problema que ninguno de los dos bandos renunciaron a ese derecho y la disputa la tiene que zanjar Sixto IV en el año 1484 con una bula que lo dice todo. Sumum silentium, es decir, a callarse. Y a partir de ahí, ese impuesto, pues permaneció un tiempo, pero como ustedes saben, no hay nada peor que mandar callar. Así que durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII, el XIX, el XX, y creo que por lo que yo llevo leído de los escritos del XXI, hasta el XXI, pues se sigue la reyerta entre quién de verdad es el heredero de San Agustín, que se resolvería de una manera muy fácil si siguen ustedes el discurso que llevo. Ni el propio San Agustín era el autor de su propia regla en el conjunto, así que difícilmente nadie puede ser heredero. Por lo tanto, nada que ver con el santo. La orden fue una formación lenta y laboriosa,
fusión de grupos eremíticos italianos, no europeos, italianos, muy cercanos a Roma. Los grupos eremíticos continuaron a pesar de las órdenes. La curia romana actuó. La curia romana obró con un doble fin. Primero, de carácter disciplinar, y el segundo, apostólico. Primero, controlar a los grupos eremíticos. Segundo, dotarlos de organización jurídica y espiritual que los recondujera desde el eremitismo a las necesidades de la Iglesia, que era el apostolado urbano. Y en todo ese proceso unionista, lo que sí se tuvo claro es que nunca se acabó de realizar la unión entre unos y entre otros. ¿Y en España qué pasa? Bueno, pues, en la península ibérica, todavía no España, en los reinos peninsulares, o en los territorios dependientes de los reinos peninsulares, para ser más exactos, porque las islas no son territorios peninsulares. Bien, pues lo que sabemos es que en la segunda mitad del siglo XIII la provincia de España debía contar con varias casas repartidas por el territorio peninsular. Tenemos una relación, no es bien conocida, sabemos que en Portugal están en Lisboa y Villaviçosa, en Castilla, en la Corona de Castilla, en Córdoba, en Sevilla, en Cartagena, en Toledo, en Burgos y en Badajoz, en la Corona de Aragón, en Valencia, en Acuapiva, en Alcira y en Santa María de Formentera, y poco más. Tengo aquí cada uno de los conventos, cómo se va formando y fundando, pero creo que lo más interesante es el número. 13 conventos peninsulares a fines del siglo XIII. En Alemania, 80. En las Islas Británicas, 27. En el Midi francés, 16. ¿Cuál es el motivo de la desproporción? Pues cuando los frailes salen de la península italiana, pues uno puede pensar que lo más fácil es extenderse por aquello que tienen más cercano, como las Islas Británicas, por ejemplo, ¿no? Le coge a uno muy a mano. Es decir, podría tener cierto sentido la expansión en el Midi francés o cierto sentido la expansión en el sur de lo que hoy son los territorios alemanes, pero la misma velocidad podía haber llegado a lo que es la península ibérica y sobre todo fundamentalmente a unos territorios muy mediterráneos y con un contacto muy frecuente con Italia, como es la Corona de Aragón. Ya han visto que hay una presencia mayor, son 4, frente a otras, pero nada indica que, a pesar de que se intentara potenciar la llegada de los ermitaños de San Agustín a la península ibérica, aquello cuajara, diera unos resultados. Algún análisis haremos sobre esto cuando ya bajemos al rango de Andalucía. En el siglo XIV se funda el convento de San Agustín de Alcoy, se funda otro convento en Valencia, otro en Barcelona, uno en Estella, eso a inicios del siglo XIV. Voy dando datos y listas. En 1326 en Garcimuñoz, un sitio perdido de Cuenca. En 1334 en Dueñas. En 1337 en Salmerón, en 1372 en Casarrubio. Me suenan a ustedes todas estas poblaciones, ¿verdad? Importantes núcleos de la corona castellana. Este sí, en 1373 en Haro, en 1376 en Santarém, en 1377 en Salamanca, en 1383 en Portugal, en Torrepedra, en 1387 también en Portugal, en Peñafirme, y en 1399, el que yo creo que me ha hecho que yo esté hoy aquí, ha sido llamado por ello, en Chipiona. Total, que entre el siglo XIII y el siglo XIV en la península ibérica, pues no llegaron a 30 las fundaciones. Cualquier comparación con cualquier otra orden mendicante
en el territorio peninsular pues no se resiste, incluso las más minoritarias, como pueden ser los trinitarios o mercedarios, con una presencia mucho mayor. Junto a esa proliferación, pues también se produce el desarrollo de monasterios de agustinas contemplativas, la rama femenina, en documentos más antiguos de un grupo de agustinas en la orden, hace referencia a la comunidad de Oberndorf en Alemania, en el año 1264. En Italia, el primer monasterio conocido es del año 1286 en Orvieto, y en el caso de la península ibérica, pues conocemos casos de fundaciones entre el siglo fines del XIII e inicios del siglo XIV en Valencia, en Toledo y en Sevilla. Y bueno, ¿y en Andalucía qué? Pues la presencia de la Orden de San Agustín, la presencia de la Orden de Ermitaños de San Agustín, que es el término más antiguo, en Andalucía pues corre paralela a otros acontecimientos históricos de capital importancia. El proceso de conquista, no reconquista, conquista y repoblación del territorio del Valle del Guadalquivir por los castellanos en el siglo XIII. Ese es el elemento en el que aparece en Andalucía la presencia de la Orden de San Agustín. El primer asentamiento, establecimiento agustino en suelo andaluz es consecuencia de la toma de Córdoba por parte de Fernando III, en la cual se funda el convento de San Agustín, situados en principio a extramuros de la ciudad, hasta que en 1329 se traslada dentro del recinto amurallado con la cesión por parte del rey Alfonso XI, Fernando III, Alfonso XI, de una casa cerca al Alcázar. En 1292 sabemos que se establecen los agustinos en Sevilla, también extramuros. Y sabemos que, finalizado el siglo XIV, en 1399, se erige un tercer convento, el de Regla, San Agustín de Chipiona, ligado al culto de Nuestra Señora de Regla. ¿Cómo se fundan estos tres conventos? El primero, según las crónicas e historias locales, el de Córdoba, los agustinos se instalan en Córdoba en 1236. ¿Cuál es la bula de fusión? 1256. Bueno, ¿y qué? ¿Qué más me da? No había orden de San Agustín todavía, pero ya nosotros ya nos habíamos establecido junto con el monarca, futuro San Fernando, eso le dota de un prestigio importante, en el año 1236 en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde, como sí es cierto, permanecen hasta 1329, como hemos indicado, cuando se le ceden unas casas por otro rey, Alfonso XI. ¿Qué es lo que dicen los historiadores locales de verdad? No los que potencian las historias de la orden. Pues bien, don Manuel Nieto Cumplido, por no enfadarse con nadie, dice: puede ser que en el siglo XIII hubiera en Córdoba agustinos, lo que no había era convento de agustinos. Bueno, sí lo hay, pero retrasa la presencia de los agustinos en Córdoba como orden, como institución, al día 31 de mayo de 1277, donde en un testamento de la Catedral de Córdoba aparece un don Mateo, compañero de la catedral, que manda 5 maravedíes al convento de San Agustín de Córdoba. Y ya no hay más. Por lo tanto, hasta 1277, mucho más lógico, porque la bula de unión es de 1256, no hay agustinos en Córdoba. En Sevilla, pues, ¿cuándo llegan los agustinos a Sevilla? En el mismo momento de la conquista de Ciudad de Sevilla, acompañando a ¿quién? A Fernando III, el Santo, y ahí se establecen ya un primer convento, aunque lo cierto es que la primera noticia que tenemos es del año 1292, en el cual un personaje menor, dentro de la estructura sevillana, Arias Yáñez de Carranza, lleva a cabo la dotación del convento, nos consta. Y en 1314, ese mismo Arias Yáñez de Carranza y su mujer, doña Peregrina de Ayala, nueva sugerencia para nombre, concede las casas de la Puerta de Carmona
en Córdoba, porque ellos compraron a un monasterio previo de monjas de Santi Espíritu para que entraran en ella la posesión de la Orden de San Agustín, tomando ellos a su vez posesión de la Capilla Mayor como patronos del convento, al cual a partir de ahí empiezan a mejorar notablemente. Es decir, se instalan a los agustinos para que se hagan frente de un enterramiento en las afueras de la ciudad. La dotación de bienes no debía ser ni muy rápida, ni muy inmediata, ni lo suficientemente importante, porque sabemos que en 1363 Arias González, descendiente de los anteriores, donó al convento unos bienes que había heredado de Juan Arias y de Marquesa Guillén, pero que no eran suficientes para que el convento estuviera en una situación precaria, y así que los monjes le propusieran a los patronos de su capilla mayor, en ese momento los descendientes de Arias Yáñez de Carranza, que era Juan Arias de Carranza, la cesión del patronato a un personaje nuevo, a el señor de Marchena, puesto que esperaban ayuda de don Pedro Ponce de León, señor de Marchena, hijo de otro Pedro Ponce de León, padre de otro Pedro Ponce de León, pero en este caso hijo de Beatriz de Jérica, por lo tanto vinculado a la corona de Aragón, de ahí que en los escudos que aparecen por ahí en las fotografías aparezcan las barras de la corona de Aragón. Esperaba, como digo, ayuda de ese Pedro Ponce, que quería enterrarse en su iglesia y quería obtener la parte de la capilla mayor más inmediata al altar. Se les reservaba a los antiguos patronos y a sus descendientes los restantes del presbiterio, sin que se quitaran sus armas del monasterio. Bien, desde ese momento en el cual se le concede la capilla mayor a los Ponce de León, en la figura de Pedro Ponce, que va a ser como digo, uno de esos Pedro Ponce, pues se convirtieron en pseudo patronos de la Orden de San Agustín en Andalucía. El tercer convento. Estos son del siglo XIII, dos, no hay más. El siglo XIV, salvo 1399, que ahora haremos referencia, pasa en blanco, no hay ninguna nueva aspiración. Los orígenes del convento de Regla, y lo voy a leer tal y como lo tengo escrito, porque voy a hacer un nieto cumplido, se remontan a la presencia de unos canónigos regulares de León establecidos en la ermita de Regla. ¿Qué es lo que sabemos? Que en el año 1399 Pedro Ponce de León, otro Ponce de León, este primer conde de Arcos, este va a morir, tiene una vida larga, va a morir a mediados del siglo XV, 1448, va a estar enterrado en el convento de San Agustín de Sevilla, señor de Rota y Marchena, por vía de su madre, que le había heredado de su abuelo, bueno, por vía de su madre, no, de su abuela, que le había heredado de su bisabuelo, el Pérez de Guzmán el Bueno. El señor de Rota y Marchena hacía donación a Fray Gonzalo de Córdoba y a los frailes agustinos de la ermita, no dice monasterio ni canonjía, ermita de Nuestra Señora de Regla, con sus propios y términos, así como el disfrute de los pastos, fuentes y aprovechamientos que tenían los otros vecinos de Rota para establecer en ella un convento de su orden, no sobrepasando los religiosos de 20, con obligación de mantener el culto a Santa María de Regla y otorgar la capilla mayor para entierro del fundador y sus descendientes, cosa que no hicieron, porque para eso tenía San Agustín de Sevilla, y después tendrán en Marchena también otros sitios donde enterrarse. Eso se va a ver completado con otra dotación de 2 pesquerías de corrales en la costa de Chipiona para abastecimiento de pescado al monasterio. Hasta fines del siglo XV, ni un agustino más en Andalucía. La razón de esa falta de conventos agustinianos tiene que ver con lo que ya hemos indicado, la falta absoluta de vínculos de la Orden de San Agustín con el conjunto de la población. A fines del siglo XIV y a lo largo del siglo XV se van a generar 2 fenómenos que yo creo que nos pueden poner las claves
para analizar el conjunto de las órdenes andaluzas, mendicantes andaluzas y su implantación. Yo las he estudiado, estos dos procesos, en algunas publicaciones, se los resumo. La primera, de lo que se produce a fines del siglo XIV hasta finales del siglo XV, que es cuando las órdenes mendicantes entran en Andalucía en ebullición. Lo primero son fundaciones realizadas básicamente por la monarquía para dotar de servicio a las principales ciudades del territorio, con escasos vínculos con la población, pero a finales del siglo XIV surge lo que es un término muy feo, a mí no me gusta nada, pero no encuentro otro, y además difícil de pronunciar, la creación de lo que yo llamo un movimiento de andalucización de los habitantes de la región. Es decir, se vuelven andaluces. Los que habitan el territorio dejan de ser castellanos, leoneses, genoveses, florentinos, judíos, y empiezan a ser conscientes de que ellos tienen una esencia andaluza y empiezan a vincularse con la realidad de su territorio. No porque quieran la independencia de Andalucía, no estoy pensando en nada de eso, ni porque quieran ser diferentes, es que son diferentes. Ya no son castellanos, ha pasado un siglo y medio. Ya han dejado de ser castellanos, siguen siendo castellanos a su manera, de otra manera. Son andaluces y por lo tanto empiezan a vincularse con el territorio y dentro del territorio vincularse sobre todo a través de la muerte con establecimientos andaluces, porque se quieren morir y estar en Andalucía, ya no quieren morirse y desplazarse de donde vienen sus ancestros o tener las órdenes de sus ancestros, sino que se adaptan al medio. Así que tienen que vincularse a movimientos que tienen que ver con la dinámica regional y no con los procesos de implantación territorial castellana, que era lo que había marcado. Empezamos a ver surgir conventos porque sí, sin una necesidad perentoria o sin un caso claro. Y el segundo de los elementos es la proliferación de individuos y grupos, organizados o no, que desde mediados del siglo XIV, pero especialmente en el último cuarto del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV, se van a retirar a la soledad del yermo para hacer una vida religiosa de perfección. Es decir, son movimientos de anacoresis y de eremitismo que van a inundar el territorio de Andalucía, de estos grupos de eremitas vinculados a todo lo vinculable. Se vinculan con los franciscanos, se vinculan con los predicadores, se vinculan con los jerónimos, con los cartujos, con todo, menos con los agustinos. Es decir, una orden de ermitaños que no genera adscripción a millares de grupos eremitas individuales, colectivos, desperdigados por todo el territorio, ni uno se aproxima a ser agustino. Regla, lo más parecido que tendríamos. Justamente los rasgos característicos del mundo. Podemos concluir que es que los agustinos no es que no conectaran con los peninsulares, es que no conectaron tampoco con los andaluces y, por lo tanto, hemos de esperar a que llegue la edad moderna para intentar que se desarrolle el territorio, porque ni tan siquiera en el Reino de Granada. Es decir, cuando se conquista el Reino de Granada se vuelven a reiterar los mismos procesos que habíamos visto en el Valle del Guadalquivir. Dotación de servicios religiosos a las principales ciudades, a Ronda, a Marbella, a Málaga, a Granada, a Guadix, a Baza, a Almería. Dotación de establecimientos para castellanizar y cristianizar el territorio. Ni un agustino se establece en el Reino de Granada de la mano de la monarquía. Ni un agustino se establece hasta, primer caso, 1511, y ahora veremos cómo, en el territorio del recién conquistado Reino de Granada. Por lo tanto, tampoco la monarquía potenciaba la presencia de los ermitaños de la Orden de San Agustín en todo este periodo. A fines del siglo XV la cosa cambia y a inicios del XVI el proceso se acelera. Creo que voy de tiempo 10 minutos, por mis cuentas 10 minutos, no sé si... Bien,
Lo digo por extenderme más o menos en cada uno de estos conventos andaluces. Se fundan, para que vean, teníamos 3, el último fundado en 1399, un desierto, a pesar de que el resto de las órdenes iban proliferando y multiplicándose, vinculado al eremitismo y a la toma de conciencia de la realidad del territorio. En 1491, pero veremos que es algo más tarde, se funda en Écija, en Huécija en 1511, Granada 1513, Antequera 1514, Montilla 1520, Coín 1520, Málaga 1521, Jerez de la Frontera 1538, Osuna 1548, Puerto de Santa María 1573, Sanlúcar de Barrameda 1575, Medina Sidonia el mismo año, Chiclana 2 años más tarde, 1577, Arco de la Frontera 1586, Huelma en Jaén 1573 y Jaén en 1585. Es decir, hemos pasado de 3 a 19 más, prácticamente a la veintena de conventos en Andalucía, ya para fines del siglo XVI. ¿Cómo se fundan estos conventos? Voy a elegir algunos casos, no les voy a cansar con todo. El de Écija. Pues los agustinos se establecen en las afueras de la población sobre una ermita intitulada de la Madre de Dios, no de San Agustín, de la Madre de Dios. En el año 1491, cuando un regidor de la ciudad, Juan de Nestrosa, un personaje de la nobleza ecijana, nobleza menor ecijana, recibe la capilla de la iglesia para su enterramiento, a cambio de sus casas principales y de hacer una serie de cosas. Todo eso va a ser aprobado, pero en realidad la crónica de la orden no constata la llegada. En 1491 se quiere hacer un convento, pero hasta 1505 no se tomarían efectivamente los bienes donados, es decir, 1505. El caso de San Agustín de Huécija. Es una pequeña población en la provincia de Almería, en la Alpujarra almeriense. Es fundado por Teresa Enríquez. Este es un personaje que requiere una biografía potente e inmediata. Esposa de Gutiérrez de Cárdenas, maestre de Santiago. A ella se le conoce, a Teresa Enríquez, como la loca del sacramento, porque se dedicó a fundar todas las hermandades sacramentales, entre otras muchas cosas. En el año 1511 establece el convento en Huécija. ¿Por qué? Porque su marido, Gutiérrez de Cárdenas, era el señor de la población y por lo tanto es un señorío en el Reino de Granada, cosa que no es normal. Ahí se establece. El convento va a durar poco porque va a ser demolido primero por un terremoto y más tarde, en el año 1568, por la revuelta de la Alpujarra. ¿Cuál es la denominación que tiene? Santa María de Regla, Nuestra Señora de Regla. Granada no tiene nada especial, Antequera tampoco, Coín no le voy a llamar la atención, Montilla tampoco, Málaga tampoco. Todas ellas suelen ser en ermitas extramuros que en un momento dado son absorbidas por la población, más tarde se trasladan al interior de la misma, que es el caso de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María, pero yo creo que la de Sanlúcar de Barrameda, que la tenemos aquí cerca, pues merece también un detalle. Los duques, Alonso Pérez de Guzmán, se vio obligado, palabras textuales, a permitir que los frailes de San Agustín se asentaran en la villa de Sanlúcar de Barrameda, hasta protagonizar una curiosa escena que no sé si ustedes conocen. Los agustinos se metieron de ocupa, es decir, llegaron a Sanlúcar y ocuparon ilegalmente, para que vean que esto de los ocupas tiene una larga tradición hispana, unas casas pertenecientes a la cofradía del Nombre de Jesús, que se encontraba en la esquina de la calle Ancha con la calle de las Cruces. El Cabildo presentó este problema ante el duque, que decidió pues lo que había que hacer, que era expulsar a los agustinos de las casas ocupadas y devolverlos por donde habían venido, de Chipiona.
Según aparece en el libro de protocolos del convento y en los textos de Gastelu, un cronista de la villa, los agustinos se marcharon de la ciudad el día 6 de enero de 1575 con una procesión cantando en tono lúgubre el salmo In exitu Israel de Egipto, la salida de Israel de Egipto. A la salida de la villa se descalzaron, sacudieron el polvo de los zapatos para no llevarse nada de Sanlúcar de Barrameda y dejó a toda la población impresionada, tan impresionada que la propia duquesa, la propia duquesa de Medina Sidonia llevó a ordenar que automáticamente fueran a buscar los religiosos, como fuera, le cedieran una ermita, la de la Trinidad, y que se establecieran en la población para intentar que no les ocurriera nada malo, ni a ella ni a su descendencia, que era lo que más les preocupaba. En el año 1578 se asienta. ¿Por qué este largo excurso sobre Sanlúcar? Bueno, aparte de porque la tenemos aquí al lado, porque eso va a suponer el fin de un límite. Hemos dicho que los Ponce de León, enemigos de los guzmanes en todo el desarrollo histórico del Valle del Guadalquivir, pues habían vetado la presencia de frailes agustinos en sus territorios. Ellos, como son Guzmán, ¿a quién les apetece tener? A los descendientes de un Guzmán, a los dominicos, y van a ser patronos de los dominicos. Así que uno apoyan a los dominicos y otro apoyan a los agustinos. La llegada de agustinos a Sanlúcar significaba el romper una barrera no solamente de un establecimiento, sino cosas mayores. Así que, a partir de ese momento, roto ese límite, pues no tiene nada de extraño que se funde en Medina Sidonia, se funde en Chiclana y se funde en el conjunto de los territorios andaluces. La importancia de la orden queda reflejada, y con eso voy terminando, al adjudicarle carácter de provincia en el capítulo general de 1526 hasta el Tajo. Provincia de Andalucía hasta el Tajo, Bética, no de Andalucía, Bética hasta el Tajo. Se vuelven a unificar entre el 1541 y 1582, ya queda constituida plenamente a partir de esa fecha. Tan solo nombrarle algo que ya no voy a poder desarrollarle, que es la Orden de Agustinos Recoletos, que se crea en 1588. Vemos que en el siglo XVI se va potenciando la orden con la aparición de la OAR, la Orden de Agustinos Recoletos. Este impulso es mucho mayor, se erige el convento de Nuestra Señora del Pópulo, en Luque, en Fernán Núñez, en Córdoba, es decir, 36 casas masculinas y 2 femeninas, lo que ya nos está hablando de otros números. Y el mismo en paralelo con los elementos femeninos de la orden, que también se van a desarrollar a lo largo de ese tiempo, vinculados los masculinos fundamentalmente con las tierras a misionar. Los agustinos recoletos van a ser unos grandes misioneros que van a cubrir los huecos misionales que se establezcan en América Latina y en Filipinas, fundamentalmente en Filipinas. Como ven, ni una regla, sino muchas, ni una orden, sino más de una, ni una manera, ni un vínculo. A pesar de eso, pues le he dedicado a ustedes 1 hora y cuarto de recorrido por la no orden de San Agustín, por la no regla de San Agustín, vinculado a una escasísima presencia de la orden de San Agustín en Andalucía, de lo cual estoy muy contento porque era una orden olvidada. Así que, Antonio Ramos Millán, muchísimas gracias por haberme invitado a poder aprender sobre la orden de San Agustín en Andalucía y haberle podido transmitir algo de ello a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, José María, muchas gracias por tus palabras tan clarificadoras. ¿Alguna pregunta sobre la interesante aportación que nos hace? Muchas gracias por la información tan detallada de una cuestión absolutamente, yo diría, desconocida, ¿verdad? Como bien he indicado,
Y nada, tenía alguna pregunta de detalle, ¿verdad? Más que nada. Resulta que hay conocimiento de que los Guzmanes patrocinaban también acá. O sea, donaban grandes sumas de dinero, según los archivos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Porque he visto que ha separado mucho, ¿no?, digamos, el patrocinio sanluqueño de los Guzmanes hacia los dominicos. Sin embargo, aquí los Ponce de León. Eso por un lado. ¿Le suena ese tema? No. No, en principio vale. Los datos que tenemos de las aportaciones a la orden, tanto en Regla como en San Agustín de Sevilla, son los Ponce de León. Eso no quiere decir que no haya aportaciones por parte de otros grupos nobiliarios, cosa que es bastante frecuente, sobre todo por la cercanía o por la vinculación. Pero los Medina Sidonia, para entendernos, salieron de aquí en una época muy temprana. Sí, sí. Es decir, prácticamente no les dio tiempo a poseer el territorio y a por lo menos a ponerlo en explotación, no, que es cuando de verdad se obtienen los beneficios. Y lo cedieron como una dote, que entronca en los Ponce de León en los primeros años del siglo XIV. Es decir, que Rota y Chipiona aparecen al otro lado del río y al otro lado de un conjunto señorial muy importante que prácticamente va a acercar por el sur, o sea, por el sur y por el este a los territorios de la Casa de Medina Sidonia, con el Ducado de Arcos como elemento fundamental, ¿no?, apartándolo de esta zona. Eso no quiere decir que no haya donaciones, claro, pero no tan importantes como para poder mantenerlo. Podría ser, digamos, una realidad de la competencia que sabemos que tenían las dos casas. Bueno, llegaron a las armas, ¿no?, como bien sabemos. Bueno, a las armas y a los conventos en armas. Claro. En Jerez rompen el techo del convento de San Francisco para sacar a unos partidarios de los Ponce de León en una de las luchas banderizas. Claro. Es decir, imagínese usted la situación de romper el techo, ayer que hablábamos de destechar algunas zonas, romper el techo, bajar con cuerdas, sacar a los que estaban allí refugiados, que pertenecían al bando de los Ponce, sacarlos fuera a justiciarlos, violando el espacio conventual, que se supone que es sagrado. Hasta ese extremo el enfrentamiento. Por supuesto, en Sevilla, en las luchas entre Guzmán y Ponce son proverbiales, ¿no? En Jerez también, pero eso no resta que haya dominicos establecidos en los territorios de los Ponce y agustinos en los de los Guzmanes. Pero como digo, muy tardío, claro, a fines del siglo XVI. A fines del XVI, que ya empiezan con esa presencia manifiesta. Sí. Después hay un detalle, se ha citado la fecha, digamos, de 1399, que acaece la donación, correcto, del castillo convento de Regla por parte de Pedro, un Pedro creo que fue, sí, ¿verdad? Pedro, como ha citado. Sí. Ponce de León. Pedro Ponce de León, no me acuerdo que el número. El tercero creo que es, porque el segundo fue hijo de Pedro I el Grande, que fue... Se van llamando Rodrigo y Pedro y Juanes, y se van muriendo, y entonces suceden los hermanos a los... En fin, que es bastante compleja la genealogía. Sí. En cualquier caso, que la idea, no que hay por acá, el tema de que la donación real fue en 1399, cuando ha citado los corrales y todo esto que se dona. Sin embargo, ya está de antes, ¿no?, sin ser propiedad el lugar de los agustinos. No, de los agustinos no. No. En todo caso, de unos canónigos de León. Sí, eso que podrían o no seguir la orden de San Agustín. Ya. Esa es la idea, ¿no? Que obviamente hay unos canónigos previos, que se dice algunas veces ermitaños de San Agustín,
pero bueno, no he conocido yo ninguna documentación. Es que la documentación es muy escasa y Claro. lo que dice el documento es el protocolo del convento lo que conservamos, tampoco, o por lo menos lo que yo he manejado. Ya. Y lo he manejado a través de Antonio Moreno Ollero, que tiene una Perfecto. historia de Sanlúcar de Barrameda. Sí, y sí. él ha manejado la documentación de la Casa Ducal, que Sí. donde está en estos aportes. Entonces, él lo que cita es el momento de la donación de una ermita. Y el término que emplea es ermita. No emplea un castillo. Ya. No emplea un... No. Además, no tendría mucho sentido ceder un castillo a una... Se le puede ceder el lugar del castillo o las tierras del castillo, pero es que ahí había ya una ermita. Eso sí es seguro. Y una ermita que tiene devoción a la Virgen de Regla. Sí. Lo cual nos lleva a pensar que si hay devoción a la Virgen de Regla es la patrona del Cabildo y de la Catedral de León. Sí. Y por lo tanto que algunos canónigos de León que tuvieran o siguieran a la Regla de San Agustín ya estuvieran aquí presentes previamente. Ya. Esa es la idea. Solamente que también se piensa que se fueron antes del 1399 y que llegaron los... Que se abandonara la ermita y que después llegaran. Y llegaran los mendicantes, ¿no? Sí. Años antes del 99. Puede ser algún año antes. Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Écija, que hay primero una donación, que los trámites tardan, o en el caso que hemos visto de la tradición historiográfica de Córdoba y Sevilla, que se remonta a una época siempre pretérita y más importante con un vínculo mayor. Sí. Pero todo encaja muy bien con el personaje de este Pedro Ponce de León, que entonces tiene una vida muy larga. Había sido además entregado como rehén en los acuerdos con los ingleses y había pasado un tiempo en Inglaterra para garantizar el pacto entre las dos casas, la trastámara, digamos, y los herederos por vía inglesa de Pedro I, y por lo tanto todavía lo suficientemente joven. Y hay que pensar que hay una cuestión de término importante. El término es que Chipiona y Sanlúcar, es decir, Rota, que es la población importante, y Sanlúcar tienen en medio, como se ve ahí, unos arenales muy importantes que no tienen control ni límite. Y los antropólogos han estudiado bien este caso, el establecimiento de lo que se llama ermita de término. Es decir, establecer una ermita en un punto para todos los años recordarle al de enfrente que hasta aquí llego porque tengo mi término para mi ganado y mi término para mis yeguas, es decir, para mis rocinas, para que vayan a determinado punto que es de mi término municipal, del cual yo solo hago uso de los pastos, del bosque y de todo lo demás. Ejemplos los hay numerosos. El de la ermita del Rocío es uno de ellos, el de Valme en Dos Hermanas es otro, y posiblemente el de Rota sea una ermita a Nuestra Señora de Regla. ¿Por qué de Regla? ¿Porque estuvieron ante unos canónigos de la Catedral de León? Puede ser. ¿Porque era una devoción de los Ponce de León? ¿Que eran herederos ilegítimos de los reyes de León, de Alfonso IX, el padre de Fernando III, y que lo hace en un momento en el cual hay una cosa que se llama dinastía Trastámara, que acaba de matar a su hermanastro para hacerse con el poder, y que surgen todos los soterrados aspirantes al trono de Castilla, entre ellos los Ponce de León, que recuerdan sus ancestros y por lo tanto que reclaman que son leoneses, tan leoneses que la ermita se va a llamar de Regla, sin más. O
dotarlo de servicios religiosos, de unos canónigos que, como ven, por lo que hemos analizado, son escasos en la Corona de Castilla y normalmente situados al norte del Duero. Sería un caso casi excepcional. Gracias. Yo, al hilo de lo que estabais comentando, tenía curiosidad por saber esa advocación de Regla, de Santa María de Regla, el grado de frecuencia, porque me ha llamado la atención de que en Huécija, en un punto con una dinámica tan distinta, también fuese la advocación de la fundación. Entonces quería saber hasta qué punto era frecuente o no. Hay varios casos en que suele aparecer el término regla como elemento vinculado a conventos agustinos. En el de Huécija, la razón está en Teresa Enríquez. La he definido como la loca del sacramento, que es como la define, pero es una fundadora compulsiva, es decir, va fundando conventos, establecimientos religiosos y va generando una, digamos, espiritualidad nueva y distinta en el ámbito del territorio de Andalucía. Trae una espiritualidad más novedosa, menos anclado en lo cultural y mucho más vinculado a lo espiritual, a la espiritualidad nueva que está surgiendo sobre todo en la corte de Isabel la Católica, con la aparición de elementos novedosos dentro de reglas, dentro de cánones, pero vinculados con una espiritualidad distinta. Y yo creo que potencia cultos distintos, y entonces pues llego aquí y ¿cómo le pongo a esto que es de agustino? Pues la devoción agustina por naturaleza en una población pequeña que aspiro a dotarlo de servicio es la de regla. ¿No era la práctica habitual? No. ¿No era sistemática? En los agustinos, además, la práctica habitual es que ni tan siquiera se llamen de San Agustín. Se acaban llamando de San Agustín con el paso del tiempo, digamos por la denominación popular. Pero normalmente, como se establecen en ermitas, el término que toman es el término de la ermita. Entonces son San Cristóbal, creo que es el de Chiclana, creo que es San Cristóbal. En otros casos las ermitas San Martín, San Sebastián. Es decir, toman el nombre de la ermita y después esa ermita, que es el convento de San Sebastián, el convento de San Martín, el convento acaba siendo, o Nuestra Señora de Guía en Jerez, pues acaba siendo el convento de San Agustín. Pero el término no hay, digamos, la vinculación que tienen, por ejemplo, franciscanos y dominicos sobre la exaltación del principal personaje de la orden y difundir su culto. Ni tan siquiera Nuestra Señora de Gracia, que es otra devoción muy agustina. Los conventos de Gracia suelen ser, o las gracias suelen estar vinculadas a San Agustín. Enhorabuena por la charla, magnífica. Te felicito porque nos ha ilustrado, desde luego, sobre un tema tan interesante y a la vez desconocido. No tiene en sí mismo relación, pero es interesante observar cómo la poca documentación que hay de los mozárabes, es decir, la previa a la expulsión en el siglo XI, a comienzos del siglo XI, digamos, aunque restrictiva, tiene un marco cultural diversificado hasta cierto punto. Sin embargo, todas las comunidades mozárabes que van a quedar de Toledo hasta León, a partir prácticamente de finales del XI y sobre todo XII y XIII, hay prácticamente una especie de consenso intelectual donde todo es Agustín. Son los textos polemistas que te encuentras, se nos han conservado varios textos anónimos, todos en Toledo, todos del siglo XII, todos invocan directamente a San Agustín, todo procede de él, ya no existe nadie. Y es interesante cómo esa presencia intelectual, sin embargo, no se ve corroborada con esa realidad, probablemente por falta de documentación, ¿no? Pero cabe pensar que algo debió haber ya en esos momentos, probablemente. Luego habrá ya un cambio más radical poco después. Vendrá la influencia francesa de la escuela de Hugo de Saint-Victor, vendrá también la influencia de Abelardo, particularmente, y ya empezará a cambiar, ¿no? Pero previa a esa llegada de la influencia francesa, Agustín lo llena todo. Es, digamos, el único faro que tienen los mozárabes a partir de ese momento. Bueno, yo creo que ahí lo que hay se mezclan dos corrientes
confluyen en Agustín. Por una parte, lo que sería la tradición hispana vinculada a ese mundo de los mozárabes, con sus tradiciones, sus ritos, sus reglas, su manera de pensar, sus comportamientos, y con otra la llegada de la unificación romana, de la mano de Cluny, Cister, Borgoña, de los borgoñones, y con la llegada de la dinastía borgoñona y el establecimiento y el vínculo con el desarrollo del Camino de Santiago, que es lo que más visualmente queda, ¿no? Por camino francés por el que entran esas corrientes. Si uno quiere ser moderno y al mismo tiempo conservador, San Agustín es la elección ideal, porque siendo agustino o siguiendo las reglas de San Agustín, uno se vincula a Francia y uno se vincula a un pasado norteafricano muy presente en la península ibérica. Podía ser una de las razones, pero bueno, no soy tampoco especialista en el tema y simplemente lo dejo como posibilidad de ser moderno y conservador. ¿Alguna pregunta más? Me parece que no. Continuamos con la sesión. Muchísimas gracias, José Leonardo.